y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Celebramos hoy, hermanas y hermanos, el cuarto domingo de Cuaresma, tradicionalmente denominado Laetare, que expresa la alegría porque nos vamos acercando a las fiestas pascuales. Dios nos ama y nos ha dado a su Hijo para salvarnos. Por eso nosotros seguimos haciendo este camino de conversión que nos acerca más a Dios. Unir a aquestes paraules d'acollida la salutació a les persones, sobretot majors, malalts, que no poden estar presents i que segueixen l'Eucaristia des de les seues cases. Tots en comunió, donant gràcies a Déu perquè l'oració dels majors, dels malalts, ens sosté i ens acompanya també a tots en comunió. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor que Él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de los padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derrumbaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado los sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar las palabras y por escrito en todo su reino. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, te quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. De noche, cuando Nicodemo, rico fariseo, maestro de Israel, destacado miembro del Sanedrín, se acerca para encontrarse y para hablar con Jesús. ¿Por qué de noche? Probablemente porque por el lugar que ocupaba tenía miedo de ser visto y por lo tanto en secreto, porque sentía una gran necesidad de encontrarse con Jesús. Lo habría oído, habría visto los signos, algo en su corazón estaba despertándose y necesitaba encontrarse con el Maestro. Al igual que Zaqueo, en otro pasaje del Evangelio vemos cómo Zaqueo también siente esa inquietud, esa necesidad de encontrarse con el Señor. Y en esos encuentros la oscuridad de la noche se convierte en luz, porque aparece la conversión del corazón. En el Evangelio de hoy, Jesús comienza haciendo la referencia a Moisés, igual que Moisés levantó la serpiente para que aquellos que eran mordidos por la serpiente miraran y quedaran curados. Eso ya es imagen, el Hijo del Hombre será levantado en la cruz para que todos los que acuden a Él también sean curados, sean salvados. Por eso la liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma pone en medio de nosotros la cruz. Más que la cruz, pues el significado que tiene aquel que muere en la cruz, lo que significa para nosotros. Este es un domingo que en muchas parroquias el sacerdote aparecerá con las vestiduras ya no de este color morado riguroso, sino más atenuado, casi rosa o rosa, que es un domingo que se acerca a la Pascua, donde este color va dando paso poco a poco al blanco de la solemnidad de la Pascua que celebraremos dentro de poco. Por eso se denomina el domingo letare, el domingo de alegría, como en Adviento el tercer domingo se llama Gaudete, también del gozo, es decir, nos acercamos a la Pascua y por lo tanto ya hay como una alegría contenida, pero que va mandando ya en nuestra vida. Volvamos pues al Evangelio y tomemos nota en nuestro corazón, que es donde hay que dejar escrito lo más importante, ¿no?, de lo que Jesús le dice a Nicodemo. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que los que se acercan, los que creen en Él, tengan vida eterna, atravesando el sufrimiento y la muerte, vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, que tengan vida eterna. O sea, Dios ha mandado a su Hijo para recoger, para salvar. Dios no mandó, sigue diciendo Jesús, su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Tres expresiones que nos tienen que llevar hoy en el mundo de la informática, diríamos, a resetear nuestra vida, el ordenador, pues nuestra vida, ¿no?, ponerla en orden, configurarla de nuevo, mirando a Jesús, escuchando a Jesús. Y ahí captar que la salvación nos viene como un fruto del amor de Dios.
Nuestros esfuerzos tienen su importancia, pero lo que nos salva sobre todo es el amor de Dios. Y ese amor es el que nos transforma y nos convierte. Porque uno puede decir, hombre, pues si no hace falta, sí que hace falta. Precisamente porque cuando uno descubre el amor de Dios, su vida ya no puede ser de cualquier manera. Tiene que ponerse en orden en el amor a Dios y a los hermanos. Es la conversión que se acentúa en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Jesús nos muestra un rostro misericordioso de Dios. Aquellas primeras comunidades cristianas probablemente respirarían aliviadas, porque los que procedían del judaísmo a veces traían en su cabeza una imagen de Dios rigurosa, de juicio, de condena, de persecución, de control. Jesús pone en orden esto. No ese es el Dios. Ese lo hemos creado, lo habían creado. Y también los que procedían de los gentiles con los ídolos y todo esto, pues también descubrir junto a Jesús ese rostro misericordioso de Dios nuestro Padre. No es el Dios distante, alejado, airado, castigador. Es el Dios de la bondad, es el Dios del amor, es el Dios de la misericordia. Cuando acudimos a confesarnos, algunas veces nos quedamos dando vueltas a nuestros pecados, incluso pecados históricos, es decir, que ya te has confesado y has pedido perdón y vuelves otra vez. También el Señor nos ayuda a romper ese lastre. Ya te has confesado, ya has pedido perdón, fuera. Pero con estas palabras de Jesús habría que decir que cuando celebramos el sacramento de la confesión, siendo importante el decir nuestros pecados, es mucho más importante la misericordia de Dios y el perdón de Dios, por muy grandes que sean nuestros pecados. Y ahí es donde tendríamos que poner la fuerza para ser personas con esperanza, para no estar siempre como cabizbajos porque hicimos algo mal, porque nos han hecho algo mal. Pero bueno, hay que romper y mirar hacia adelante y sentir que la misericordia de Dios es la que tiene la fuerza. Cerca de la Pascua, en este último tramo del tiempo de Cuaresma, miremos la cruz. Y como he dicho antes, no tanto la cruz sin más, sino lo que significa la cruz, el que ha muerto en la cruz, cómo ha vivido el que ha muerto en la cruz, y qué mensaje nos trae Dios, que ha entregado a su Hijo único para salvarnos, no para condenarnos, no, para salvarnos, para que nos acerquemos a Él. La cruz, para nosotros los cristianos, no es una obra de arte, no es un adorno. La cruz es un misterio del Dios con nosotros, del amor de Dios. Y por eso esa manifestación de Dios que se entrega en su Hijo único nos tiene a nosotros que hacer reaccionar. Tenemos sufrimientos, nos quejamos también de las cosas que van mal. Y a veces querríamos que Dios viniera a quitar nuestros sufrimientos. Y a veces nuestra oración es más de petición que de agradecimiento o de conformidad también con un misterio que no entendemos. Y Jesús, se suele decir, no ha venido a quitar el sufrimiento, porque quitar el sufrimiento significaría quitar nuestra libertad. El sufrimiento es un misterio, sobre todo determinados sufrimientos que aparecen en este mundo, ¿no? Y Jesús ha venido a acompañarlo, ha venido a llenarlo de su presencia y ha venido para que podamos agarrarnos a la cruz cuando lleguen los momentos difíciles, como diciendo que la última palabra la tiene Dios. La última palabra está en la resurrección de Jesús, que celebraremos solemnemente dentro de unos días. Hoy también podemos dejar que resuene en nosotros lo que Jesús le dijo a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: ¿cómo una persona adulta va a volver al vientre, al seno de su madre? Dice: no, es que claro, necesitamos la fe para entender lo que significa ese nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo, es un cambio de mentalidad, un cambio de corazón y un señorío de la presencia de Jesucristo en nuestra propia vida. Y es lo que vamos a celebrar en la Pascua, la renovación de nuestro bautismo, porque ya estamos bautizados, pero es como renovar nuestra identidad, nuestro ser cristianos, ¿no? Volver a refrescarlo del agua y del Espíritu, ¿no? Pues que esta liturgia de hoy, esta palabra de Dios que nos acompaña, que nos ayude a poner nuestros ojos y nuestros oídos muy atentos a Jesús,
levantado en medio de nosotros, caminando con nosotros, acompañándonos en este tiempo de preparación y de conversión que es la Cuaresma, para poder celebrar dentro de unos días la Pascua del Señor. Nos ponemos. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. En el nombre del Señor compartimos el gesto de la paz. Daos la paz, que tengáis paz. Es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Defiende, Señor, a los que te suplican, fortalece a los débiles, vivifica siempre con tu luz a los que caminan en sombras de muerte, y libres de todo mal por tu compasión, concédeles llegar a los bienes definitivos. Por Jesucristo nuestro Señor.